Voy a configurar las pestañas para poder verlos a ustedes al mismo tiempo que pongo la presentación, así no los pierdo de vista. Bueno, ¿ahí están viendo la presentación? ¿Sí? Bien, como siempre les recalco, es importante que sepan de que tanto Pato como yo, cuando hablamos de la atención del paciente en coma, hablamos desde una posición donde no tenemos financiación alguna con respecto a este tema. Entonces eso es importante porque en algún momento pueden surgir ciertos conflictos, no sé si tanto relativos a este tema, pero bueno, es bueno que sepan de que ninguno de nosotros recibimos ningún tipo de incentivo para hablar a favor o en contra de cualquiera de las prácticas que se van a presentar en esta presentación. Lo que vamos a tratar de hacer durante los próximos minutos, fundamentalmente, son 3 tópicos. El primero, vamos a tratar de hacer una caracterización bien clara de lo que significa el deterioro del sensorio. Van a ver durante esta presentación de que van a empezar a aparecer varios términos, muchos de esos bastante conocidos en la literatura médica, y vamos a encontrar una manera de condensar todos esos términos relativos a los deterioros del sensorio en un lenguaje que sea fácilmente transmitible entre los miembros del equipo que atienden al paciente, entre 2 médicos que están charlando sobre un caso en particular y quieren compartir la experiencia, o entre los actores dentro de la emergencia cuando querés priorizar o de alguna forma hacer más leve el diagnóstico de un paciente. Entonces, lo primero va a ser una correcta definición de lo que son los deterioros del sensorio. Lo segundo va a ser de que logremos incorporar prácticamente de forma automática lo que es el protocolo de coma y entender por qué en los casos de atención de pacientes en coma necesitamos de estos protocolos. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el objetivo? Y sobre todo, que un protocolo no significa dejar de pensar, sino que significa acotar los tiempos, saber de que tenemos muy poco tiempo para actuar y en base a eso a circunscribir nuestro pensamiento a 2 o 3 preguntas fundamentales. Y lo tercero, que como les decía antes, tiene que estar siempre por detrás de lo que es la atención inicial y la estabilización del paciente en coma, es el diagnóstico etiológico, que es un poco, viene a ser el diagnóstico fundamental, pero al mismo tiempo nunca tiene que estar primero en la escala de atención de los pacientes. Lo primero que vamos a hablar son las definiciones que rodean a la idea de coma. Si ustedes yo siempre hincho mucho con esto, que es, si van a buscar la definición etiológica, etimológica, médica, se van a encontrar con una definición que los aleja un poco de lo asistencial. Fíjense de que la definición de coma es el estado profundo de la pérdida de la conciencia, lo cual, más que definirnos, nos plantea otra interrogante. Si el coma es la pérdida de la conciencia de forma profunda, ¿qué es la conciencia? Hay multiplicidad de formas de abordar esta pregunta, no solo desde la ciencia médica, sino desde la filosofía también. La idea de la ciencia médica es tratar de fragmentar el estado de conciencia en ciertos compartimentos que sean más fácilmente evaluables. Entonces, vamos a tener la definición de conciencia como un estado de alerta donde la persona, el paciente, tiene un estado pleno de conocimiento de sí mismo, pero no solo de sí mismo, sino también del entorno. Esta conciencia, esta definición médica de conciencia, y recalco lo de médica porque es un tema muy controvertido, hasta qué punto una persona es consciente, hasta qué punto un ser es consciente. Pero para la ciencia médica la conciencia es esto, estar alertas, tener un estado de conocimiento de sí mismo, o sea, del paciente que sepa quién es y de su entorno, sepa quién es, dónde está y generalmente también una orientación temporal es preferible. Ese tipo de contenido lo podemos dividir en 2. Un contenido de la conciencia, que es fundamentalmente las funciones cerebrales superiores, que son las funciones cognitivas, pueden ser la memoria, el cálculo, y también las funciones afectivas, es decir, todo lo que constituye la esfera límbica del paciente. Como les decía recién,
Estas funciones cerebrales superiores tienen su correlación anatómica con la corteza cerebral. Algo completamente muy distinto es la capacidad de mantenerse despierto de una persona. La capacidad para mantenerse despierto es una capacidad obviamente muchísimo más antigua desde el punto de vista evolutivo. Los fenómenos de sueño vigilia están presentes no únicamente en primates superiores, sino también en múltiples especies, y dependen de un sistema arcaico que está diseminado por todo el tronco encefálico, que se llama sistema reticular activador ascendente, que ya lo hemos nombrado antes. Fíjense cómo entonces dividimos lo que es los contenidos de la conciencia, la conciencia en sí, en dos. Por un lado, el contenido, y por otro lado, la capacidad de estar despierto. Fíjense que si lo dividimos así es por algo, es porque realmente puede haber afecciones de uno u otro apartado de forma independiente. Es decir, una persona puede tener una incapacidad para despertar o para mantenerse despierto sin tener una afectación de las funciones cerebrales superiores. Es decir, alguien puede estar profundamente dormido, que uno cueste despertarlo con estímulos y demás, y cuando se despierte puede dar respuestas completamente coherentes, decir dónde está, saber quién es, lo cual significa que el contenido de la conciencia no ha sido alterado, pero sí ha sido alterada la capacidad de despertar. De una forma completamente distinta, cuando las afecciones son fundamentalmente corticales, podemos tener claramente, como en el caso, por ejemplo, de los trastornos más crónicos, los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, que tienen claro deterioro de las funciones cognitivas, pero están totalmente vigiles, están despiertos. Entonces, es en esta fragmentación de lo que es la conciencia donde nosotros empezamos a encauzar varios de los síndromes clínicos que vemos a menudo, no únicamente en agudo, en la guardia, sino también, como les decía recién, trastornos crónicos. Hay que interpretar de que la conciencia es la junción de estos dos apartados. Por un lado, la capacidad de mantenerse despierto, pero por otro lado también el contenido. De esta forma, vamos a entender también que las demencias, por ejemplo, que son disminuciones de las funciones cerebrales superiores, también están dentro de lo que son las alteraciones del sensorio, pero únicamente del contenido. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Por ahí son conceptos que hay que darles un poquito de vuelta a esto. Así que en cuanto quieran interpretar, avisando. Claro, ahí está un poco el contrapunto. No vamos a hablar de que el paciente está en coma, porque ahora vamos a saltar lo que son las definiciones de coma. Lo que estamos haciendo acá es definir bien qué es la conciencia. Vos acordate que la definición de coma te plantea de que la conciencia tiene que estar alterada. Si yo te tiro eso arriba de la mesa y te digo, mira, el paciente en coma no está consciente, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Que el paciente está dormido. Bueno, en realidad, nosotros desde la medicina abordamos la conciencia en estos dos tipos de apartados, no únicamente en el paciente que tiene los ojos cerrados y está dormido. Ahora vamos a ver de que los deterioros del sensorio van teniendo distintos nombres según la distinta combinación de la alteración de estos apartados. Vamos a ver personas que, por ejemplo, pueden tener un estado completo de vigilia, como las personas que tienen alucinaciones, pero sin embargo, como te decía y como decíamos recién, el contenido está afectado. Eso también es un deterioro del sensorio, pero no hay que asimilar el deterioro del sensorio con el paciente dormido. Esa es una de las afectaciones de los dos contenidos. Obviamente el grado máximo, que lo vamos a ver ahora, que es el coma, es la afectación máxima del sensorio, y en ese sí el paciente está con los ojos cerrados y demás. Entonces, lo más importante que hasta ahora hemos visto es que nuestro concepto de conciencia no se tiene que circunscribir específicamente a si el paciente está dormido o despierto. La conciencia también tiene un contenido, y ese contenido tiene que ver con las funciones corticales, que pueden estar alteradas aún con el paciente con los ojos abiertos. Hasta ahí.
No, por favor. ¿Alguien más que les haya quedado alguna duda hasta acá? Porque son conceptos que después vamos a dar por hechos y por ahí una confusión acá va a arrastrar confusiones después. Bueno, seguimos, ¿les parece? Vamos a empezar a ver algunos términos de la literatura médica que pueden aparecer en cualquier momento. Este es un término que lo puse al principio justamente porque no aparece tanto en la literatura médica española o en español, sí, es más un término sajón, donde la conciencia nublada es una mínima reducción del estado de alerta. Es decir, estos pacientes están despiertos completamente, están incompletamente orientados, o sea, tenemos una afectación del contenido, pero lo que hay es una reducción de la capacidad de respuesta a estímulos. Es decir, hay una reducción del contenido en el punto de que el paciente les cuesta reaccionar ante los estímulos. Esto que tienen ahí representado es una pintura de una paciente que tuvo creo que una meningoencefalitis, y producto de esa meningoencefalitis sintió un estado de conciencia nublada y lo representó en una pintura. Básicamente eso es lo que estaba tratando de transmitir, que era como ver todo a través de un cristal empañado, un cristal sucio, donde no lograba comprender claramente qué era lo que pasaba, qué era lo que le decían. Ese es un poco el término de conciencia nublada. El otro término interesante, como decíamos antes, es el término del delirio, que lo habrán estudiado en varios síndromes clínicos. El delirio, básicamente, es una percepción errónea de los estímulos sensoriales. Fíjense de que en ningún momento estamos hablando de que hay una alteración del despertar. El paciente con delirio lo que tiene es una percepción equivocada de lo que lo rodea, o sea, de que estamos hablando de que no comprende bien su entorno o comprende de forma errónea su entorno, pero está despierto. Fíjense cómo se altera la capacidad de despertar, cómo se altera la capacidad del contenido sin alterarse el despertar. Les puse una pintura de Van Gogh, Noche Estrellada, porque se suele decir de que era alcohólico y solía tener delirios por abstinencia al alcohol, y que muchas de las pinturas las hizo bajo los efectos del delirio por abstinencia. Otro término más, obnubilación, que lo van a escuchar a menudo. Este paciente está obnubilado. Fíjense que hay de vuelta una disminución del sentido de alerta. Le interesa poco el entorno, pero son todas palabras, son todas definiciones que son bastante complejas de asimilar. Fíjense también estupor. Ya estamos hablando de un sueño profundo, de cuando uno moviliza al paciente, el paciente se logra despertar, pero cuando cesa el estímulo, el paciente se vuelve a dormir. Y finalmente llegamos a coma, que el coma es un estupor profundo, un sueño profundo, donde por más de que uno le aplique un estímulo doloroso al paciente, el paciente no se despierte. El problema de todo esto es que para comunicarse entre miembros del equipo de salud, uno tiene que estar totalmente seguro de lo que le están entendiendo lo que uno quiere transmitir. Es decir, si después de esta presentación cualquiera de nosotros nos ponen a un paciente enfrente o nos someten a una evaluación con algunas historias clínicas y lo que el paciente presenta, es muy probable que caratulemos de forma distinta. Unos dirán que el paciente está estuporoso, otros dirán que el paciente está en coma, otros que el paciente está obnubilado. Se complejiza mucho cuando son definiciones que encierran mucha interpretación, como que uno tiene que mandar la palabra y detrás la definición para poder saber si estamos hablando de lo mismo o no. Y una segunda complejidad, más allá de la cuestión terminológica en el coma o en los deterioros del sensorio, son las causas. Las causas del paciente con deterioro del sensorio, las causas del paciente en coma, son muchísimas. Fundamentalmente se las dividen en estructurales y no estructurales, pero fíjense, esto lo puse a manera de ejemplo. Fíjense todas las causas que puede haber para que un paciente esté en un estado de coma. Obviamente, un abordaje
que sea de diagnóstico etiológico primero y que a su vez también no tenga una terminología adecuada, va al fracaso cuando tenemos poco tiempo para tratar al paciente. Entonces, la complejidad es por un lado doble. Tenemos un montón de términos para describir lo que le pasa al paciente y por otro lado tenemos un montón de causas de lo que le puede estar pasando. Y tenemos un paciente que está mal, que corre riesgo su vida. Entonces, esa complejidad es la que nosotros tenemos que eludir de alguna forma, tenemos que lograr hacer algo que sea efectivo para el paciente, que sea rápido, pero no perdernos en esto, no perdernos en una terminología inútil y no perdernos, inútil para lo que es urgencia, pero no perdernos en esa terminología y no perdernos en la etiología probable de lo que le está pasando al paciente cuando el paciente necesita otra cosa distinta. Es ahí donde entra en juego un poco lo que son los protocolos de actuación. Los protocolos de actuación los van a encontrar en múltiples situaciones, fundamentalmente en la urgencia, y como les decía antes, la idea no es que uno no piense, sino que no se desespere, que acote un poco las opciones, que trate de encajonar a los pacientes, eso que tantas veces hemos escuchado que no es bueno hacer. Bueno, en el ambiente de la urgencia y la emergencia es bueno que nosotros logremos poner a los pacientes en alguna categoría, porque la categoría es lo que nos va a permitir después hacer un camino, ya sea de diagnóstico o de tratamiento, lo más certero posible. ¿Por qué los protocolos? Porque la semiología del paciente en coma es muy rica, es muy atractiva, pero al mismo tiempo también es muy confusa. Estos dos diagramas que les puse a forma de ejemplo tratan de ver un poco la variación. A la izquierda van a tener la variación de las pupilas o lo que uno puede recoger del examen pupilar del paciente en coma según dónde se localice la lesión, si uno habla de una lesión estructural. Y del lado derecho van a tener el examen respiratorio del paciente según dónde se localice la lesión. Ahora bien, así como se los planteo, parece que uno es capaz de ir con una linterna, examinar las pupilas del paciente y decir, este paciente tiene tal cosa en tal lado. Bueno, eso no es tan así. Hay una gran cantidad de confusores, hay entre los comas estructurales y metabólicos se solapa muchísimo la semiología, y básicamente este examen del paciente tiene que venir sí o sí a posteriori, una vez que nosotros ya hayamos tomado medidas para que el paciente comience a mejorar. Entonces, los objetivos fundamentales de la aplicación del protocolo son, primero, estabilizar al paciente. Ese paciente que nos llegó con deterioro del sensorio tiene que estar estable. Segundo, van a ver que en el mismo protocolo ya se proveen ciertos tratamientos específicos e inmediatos para algunas causas de coma. Van a ver que se le administran ciertas drogas para que el paciente, si estuvo expuesto a intoxicaciones con ciertas medicaciones, tenga una reversión rápida de esas intoxicaciones. Y el tercer objetivo, que es fundamental, es ganar tiempo. Es decir, si no logramos restablecer al paciente, si no logramos devolverlo a su sensorio normal o por lo menos mejorar el que trajo, ganar tiempo para poder hacer el diagnóstico etiológico. Esos son los tres objetivos fundamentales para aplicar un protocolo de coma. Este es uno de los tantos protocolos de coma que hay. Van a encontrar muchísimos. Las variaciones son mínimas porque todos tienen las mismas prioridades. Es decir, primero la estabilización del paciente, ciertas medidas a tener en cuenta y después algunas intervenciones para tratar causas específicas. Vamos a mirarlo un poco juntos. Fíjense que aparece como centro del protocolo asegurar el ABC, que es asegurar la vía aérea. Lo mismo que les comentábamos para trauma de cráneo, empieza a aparecer acá en los protocolos de actuación rápida. Esto no es casualidad, es que sin una vía aérea segura, sin una ventilación efectiva y sin parámetros circulatorios que sean lo más normal posible, todo lo demás no va a tener posibilidad de tener efecto. Entonces, este ABC siempre es prioritario. Siempre, siempre, siempre. Al mismo tiempo, empiezan a aparecer tomar la temperatura, la frecuencia cardíaca, o sea, los signos vitales. La saturación, la glicemia, esto es con tiras reactivas, se está refiriendo a glicemia con tiras reactivas que son bien a la cabecera del paciente. Y fíjense este apartado, evaluar estado de conciencia, GCS. Este GCS remite a la escala de coma de Glasgow. No sé si se acuerdan que lo habíamos visto en trauma de cráneo. ¿Por qué? Porque es necesario unificar términos. No podemos andar diciendo,
podemos andar diciéndolo, pero es poco efectivo decir, me entró un paciente estuporoso, o llamar a una ambulancia, o contactarse con el servicio de emergencias de algún centro y decir, mirá, el paciente está obnubilado. Las posibilidades de que el receptor entienda lo mismo que nosotros estamos queriendo transmitir son bajas. Y cuando empiezan esas confusiones, empiezan los problemas en el tratamiento, porque quizá para nosotros un paciente estuporoso es un cuadro severo, pero la persona que está recibiendo el mensaje va a entender de que por X motivos no es un cuadro tan severo y no le va a dar la prioridad que necesita. Entonces, brevemente, no vamos a decir lo mismo que hablamos en escala de coma de Glasgow en trauma, pero tienen que saber de que es una manera muy efectiva de comunicar qué tan deteriorada está la conciencia del paciente. Ahora que hemos visto cómo está formada la conciencia, vamos a empezar a ver en los apartados de que esta escala de coma evalúa mucho de esos contenidos. Yo creo que la principal ventaja es esta. Te da un valor numérico. El valor numérico es muchísimo más fácil de transmitir que una definición. Entonces va a ser mucho más sencillo que ustedes les digan a alguien tiene un Glasgow de tanto. Si esa persona conoce la escala o alguna vez oyó hablar, o por lo menos no la conoce exhaustivamente, pero por lo menos sabe los intervalos, va a saber de que un valor menor es más grave y un valor mayor es más leve. Entonces, es fácil transmitir gravedad cuando uno dice en un Glasgow 3 para 15. La otra persona, si sabe mínimamente de qué estás hablando, va a saber de que es un paciente que está en lo que se llama coma profundo o coma o deterioro extremo del sensorio. Si estamos hablando de un Glasgow 14 para 15, vamos a saber que es un deterioro leve. Entonces, un valor numérico es mucho más fácil de transmitir y ahí es donde radica uno de los principales puntos a favor de utilizar esta escala. Fíjense, cuando la desglosamos en los tres apartados, empiezan a aparecer un poco lo que ahora estamos viendo como evaluación del estado de conciencia. Si escuchan un maullido, es uno de mis gatos que está protestando porque le cerré la puerta, así que disculpen. Fíjense, apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. La apertura ocular remite específicamente al apartado de despertar. Estamos evaluando dentro de lo que es la conciencia. Recuerden las primeras slides que veíamos de que la conciencia tenía un contenido y un apartado de despertar. Ese apartado de despertar lo vamos a evaluar con el apartado de apertura ocular de la escala de coma de Glasgow. Fíjense que si el paciente está con los ojos abiertos, es un paciente que tiene un despertar conservado. Si está con una apertura ocular a la orden, ya es un punto más bajo. Pero, ¿qué es lo que significa que esté con apertura ocular a la orden? Significa de que nosotros tenemos que aplicar un estímulo verbal para lograr el despertar del paciente. ¿Qué tiene que pasar para que el paciente tenga 3 puntos y no 4? Que cuando cese el estímulo verbal, el paciente vuelva a cerrar los ojos. Es un paciente que depende del estímulo verbal para permanecer vigil. Ese es el paciente con 3 puntos. El paciente con 2 puntos es cuando tenemos que aplicar un estímulo doloroso para lograr que el paciente abra los ojos. En el momento que cesa el estímulo doloroso, cierra nuevamente los ojos. Y el paciente que no tiene ningún tipo de apertura ocular, incluso aplicando estímulos vigorosos y dolorosos, ese es el paciente que tiene 1 punto. Fíjense que hemos resumido muchas definiciones, porque si se acuerdan, el paciente que tenía apertura ocular al dolor era el paciente que estaba estuporoso. El paciente que no tenía ningún tipo de apertura ocular era el paciente que estaba en coma. Entonces, este apartado de la escala de coma de Glasgow valora exclusivamente el despertar de la conciencia. En respuesta motora y en respuesta verbal vamos a empezar a tener 2 tipos de apartados distintos. La respuesta motora es un examen neurológico encubierto, porque también contempla los puntos 3 y los puntos 2, que son los puntos de posturas anormales a la decorticación, a la descerebración, que ya lo hemos visto en trauma.
Y la respuesta verbal es la que nos va a dar un poco el contenido. Y acá hay que frenar un poquito. Un paciente que está orientado es el paciente que responde correctamente a lugar, tiempo y persona a las preguntas que le hacemos. ¿Quién es usted? ¿Dónde estamos? Y qué día, qué mes, qué año estamos. Acuérdense que estamos tratando de valorar contenido de la conciencia. Un paciente que está confundido es un paciente que entiende lo que nosotros le estamos preguntando, procesa la información, pero da respuestas que son respuestas erróneas, pero adecuadas. Ahí radica la diferencia entre el 4 y el 3 en la respuesta verbal. ¿Por qué? Si yo le pregunto al paciente, ¿dónde estamos? El paciente mira a su alrededor y me dice, en mi casa, cuando estamos en la sala de emergencias del hospital, esa respuesta es errónea, pero es una respuesta adecuada. Si yo le pregunto dónde estamos, el paciente me mira y me dice 3 empanadas, esa es una respuesta errónea. Perdón, inadecuada. Entonces, es una palabra inapropiada para la pregunta que yo le estoy haciendo. Parece mentira, pero en esa disquisición radica la posibilidad o no del sensorio de ese paciente de interpretar lo que yo le estoy diciendo y elaborar una respuesta. Es por eso de que cae un punto más. El segundo punto es cuando el paciente directamente recurre a sonidos guturales, es decir, grita, lo que sea, pero ni siquiera articula palabras. Y el punto número 1 es sin ningún tipo de respuesta verbal. Fíjense que sumando ningún tipo de respuesta tenemos 3 puntos, que es la menor gradación de la escala de coma de Glasgow, que es lo que antes se conocía como coma. Si sumamos todos los mayores, tenemos el 15, que es el estado de conciencia plena, que es el que tenemos todos nosotros en este momento. Entonces, la idea de revalorar esta escala de coma es que, si bien la vimos en el trauma, es un evaluador del estado de conciencia. Y tienen que recordar de que cada vez que midan escala de coma de Glasgow, estamos fundamentalmente yendo a conciencia, estado de conciencia. Esto condensa los 2 apartados de la conciencia, que son el despertar y el contenido. Lo van a encontrar, si la desglosan, van a encontrar múltiples cuestiones que tienen que ver con despertar y contenido metidas en cada una de estas cuestiones. Es por eso que es tan completa y por eso se usa tanto. Hay un montón, hay 7, 8, 10, 15 escalas para medir el estado de conciencia. Esta es un poco la más difundida. Bien, volviendo un poco a lo que es el protocolo terapéutico del paciente en coma, la parte inicial. Vamos un poquito más abajo. Ya nos hemos encargado del ABC, nos hemos encargado de valorar el estado de conciencia, los signos vitales, y ahora tenemos acá esto. Este es el segundo objetivo que yo les decía de la atención del paciente en coma. Fíjense que se administra tiamina, naloxona y flumazenil. Vamos a abrir un poco la charla, así yo descanso un poco la garganta y me cuentan un poco qué les parece por qué se administra tiamina, naloxona y flumazenil. A ver si no es una evaluación, sino que si han tenido la posibilidad o han tenido la posibilidad de pensar por qué le darían alguna de esas drogas a un paciente en coma, y si no, lo pensamos ahora entre todos. Por el hecho, si vienen con intoxicación por alguna sustancia, flumazenil por si viene por intoxicación por benzodiazepinas, naloxona por si viene por intoxicación por opioides y tiamina por intoxicación alcohólica. Bien, perfecto, está perfecto. La tiamina incluso es importante, no en el cuadro, como decías vos, de alcoholismo, de intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Fíjense acá en el primer paso, esta medición de glucemia. La medición de glucemia la van a hacer a la cabecera del paciente y es bastante común de que los pacientes alcohólicos estén hipoglicémicos. Recuerden siempre de que antes de administrar glucosa a un paciente potencialmente alcohólico, administren tiamina para no desencadenar una encefalopatía de Wernicke.
Entonces, es un poco la forma de cubrirse, digamos, no sabemos qué es lo que le pasa al paciente, pero vamos a hacer esto para ver de que no esté intoxicado con, como decía el compañero, con opiáceos, con benzodiazepinas y que no tenga un cuadro alcohólico. Entonces, si encima de eso tenemos que administrar glucosa, porque seguro que lo vamos a hacer si lo encontramos hipoglicémico, darle la tiamina para que no nos haga una encefalopatía de Wernicke. Bueno, sí, los escucho. ¿Qué haces, Pato? ¿Qué haces? Escucha, Facu. Obviamente que se está hablando de un paciente que uno encuentra tirado, que no sabe cómo saludá, mínimo. Que quede claro, obviamente, lo más para ver, después la lógica, sobre todo, ¿sí? Saludá primero, no primero, puedo decir, que quede claro como si hubiera... Perdón. No, porque lo vi mi coso, lo que le quería acotar, buenas noches primero, que obviamente que uno por ahí lo hace como sobreentendido, está buenísimo eso, es que el criterio ante todo, chicos, siempre, tratar de buscar, si uno encuentra un paciente en la calle tirado que no sabe por qué está inconsciente, si lo trae alguien o hay algún testigo para hacerlo de alguna manera, o alguien se acerca o alguien vio algo, es fundamental, o sea, recabar todo lo que tiene que ver con el lugar del hecho o con el antecedente si lo acompaña alguien, ¿no? Esto sería para el paciente que uno encuentra en coma, actúa de esta manera, que no sabe cuál fue la causa o no hay otro antecedente, ¿sí? No sé, Facu, me parece por ahí... No, está perfecto. Lo que dice esto Pato, está más que claro, sí, obviamente. Lo que dice Pato es así, en el caso de... O sea, una cosa es... yo siempre vuelvo a lo mismo, la necesidad que nosotros tenemos siempre es de información. Necesitamos saber qué es lo que le está causando el problema al paciente y cuanto más información tengamos, mejor. Un escenario muy distinto es traer un paciente en coma y es diabético y lo encontré con la insulina que siempre le erra la dosis de insulina. Entonces, la única disquisición que tenés que hacer ahí es si tiene el azúcar demasiado alto o demasiado bajo, pero apuntamos a eso. Otra cosa distinta, como decía Pato, es no sabemos nada, tenemos cero información del paciente, lo encontraron completamente tirado, ¿no? O sea, no hay forma de obtener información del entorno familiar porque el entorno no existe. Entonces, tenemos que actuar haciendo un abanico, cubriendo todo lo posible y un poco el protocolo justamente es a eso. El paciente de coma de origen desconocido es el que nosotros estamos en este momento imaginándonos como que tenemos enfrente. Obviamente, cuando vos tenés una causa probable o prácticamente responsable, esto no se hace, se trata específicamente esa causa. Estaríamos hablando más que un paciente en coma, estaríamos hablando del tratamiento de un coma hipoglicémico. Entonces, no hablaríamos del abordaje del paciente en coma como un gran título, sino como el abordaje de cada una de las causas que puede llegar a traer un deterioro del sensorio. Así como en su momento hablamos de cómo se trata un deterioro del sensorio por hipertensión endocraniana en trauma de cráneo, estaríamos hablando de cómo se trata un coma hipóxico, por ejemplo. No sé, Pato, si querés conversar. No, está perfecto, está bueno, es lo que dijiste. Por ahí ya antes, en las otras clases, estuvimos viendo algunas de las causas. Todos los temas que vimos antes eran causas por ponerle de coma, pero está bueno eso de ver qué es el paciente. Siempre tratar de indagar, obviamente de vestir, revisar al paciente, verlo entero, ¿viste? O sea, no le vayan a pasar naloxona a un paciente y no le revisaron la cabeza y que tenga un corte atrás. Cosas básicas, pero sabemos, Facu, que a veces las cosas básicas se pasan por alto, ¿me entendés? Pasa todo el tiempo, te habrá pasado a vos ver en la guardia que las cuestiones de las más básicas se pasan por alto, más en la urgencia, más cuando uno arranca, más con la adrenalina por ahí de la urgencia, pero bueno, está buenísimo. Me parece que obviamente que el esquema para el paciente que uno no sabe qué pasó y lo encuentra tirado en la calle, está muy bueno. Les estaba contando a ellos, apenas arrancamos, que un poco la prioridad del establecimiento de estos protocolos es la compensación del paciente, es no perderse en la semiología del paciente neurológico, el paciente en coma,
no ir con la linterna, mirarle las pupilas a ver si son pupilas de midbrain o son pupilas de tronco, y ir a los bifes, ¿viste? Ir a asegurar la vía aérea, ir a asegurar la respiración, la circulación. Por eso hablamos un poco de la utilidad. Ahora lo que íbamos a tocar, Pato, es un poco el segundo paso, es decir, una vez que aplicamos el protocolo, ¿qué pasa si ya tenemos el paciente estabilizado? Sigue en coma. Claro. Es decir, seguimos hablando de vuelta, está buenísimo la aclaración de Pato, seguimos hablando del paciente de coma de origen desconocido, ¿no? Que un poco es lo que nos lleva a tener que hacer todas estas terapias inespecíficas, pero de sostén. Entonces, hemos aplicado correctamente el protocolo, ya lo tenemos estabilizado. ¿Qué significa eso? Que si el coma era un coma profundo con un Glasgow menor a 8, se sugiere la instrumentación de la vía aérea para asegurarla. Entonces ya lo tenemos al paciente, supongamos, lo tenemos intubado, lo tenemos con vías periféricas, le hemos administrado el flumacelina, la naloxona, la tiamina, los niveles de glucosa, está todo bien. O sea, lo tenemos compensado como tiene que estar un paciente en coma. Pero, sin embargo, no revierte el cuadro. Entonces, ahí pasamos al segundo escalón, que es, primero, descautar los estados de pseudocomas. Vamos a charlar 2 palabras sobre el síndrome de cautiverio. Es un síndrome muy... se describió recién en los años 60. Desde el siglo XVIII hay reportes de síndrome de cautiverio, pero es muy reciente la descripción, relativamente reciente. ¿Cómo les puedo decir? Interesa mucho, es muy llamativo el síndrome, pero en sí es bastante infrecuente. Yo he visto uno solo, no soy el tipo con más experiencia del mundo, pero he visto uno solo. El síndrome de cautiverio es un síndrome donde están cortados todas las aferencias. Es decir, el paciente no tiene capacidad de transmitir absolutamente nada. Se ven lesiones troncales. Según la altura de la lesión troncal pueden quedar algunos pares responsables de los movimientos oculares, pero básicamente lo que transmite el síndrome de cautiverio, Pato, al principio yo les dividí a ellos lo que es la conciencia en despertar y contenido, es decir, funciones cerebrales superiores por un lado. Sí, la vi esa parte, la vi. ¡Ay, estabas callado! Me metí a opinar tarde y estaba cansado, vine medio percoteado del consultorio. Está bien. No, lo vi perfecto. No, bueno, entonces, el síndrome de cautiverio lo que nos transmite es que las funciones del despertar las funciones cognitivas están completamente conservadas. Sin embargo, el paciente no tiene posibilidad de transmitírselas al operador. Es decir, tanto el despertar como el contenido están intactos, pero el paciente lo que no puede es expresar absolutamente nada. Entonces, como lo dice el nombre, está en cautiverio, está preso de su propio cuerpo, es decir, no tiene posibilidad de transmitirle. Esto es importante. De la definición de conciencia, hay algo que se nos pasó a decir, es que para que yo pueda diagnosticar a una persona como que está consciente, tengo que ser capaz, o esa persona tiene que ser capaz de comunicármelo, tiene que darme alguna muestra de esa conciencia. No es algo que yo puedo ver a simple vista sin que el otro lo exprese. No es una ictericia, no es una frecuencia respiratoria, es algo que la otra persona tiene que transmitírmelos. Es por eso que los pseudocomas son situaciones donde no es un coma propiamente dicho, porque no hay alteración ni del contenido ni del despertar, pero lo que hay es una imposibilidad de transmitirle al que recaba la información, que soy yo como médico, de lo que está pasando. El síndrome de cautiverio, la persona está despierta, tiene todos los inputs sensoriales, pero no tiene posibilidad de expresarle nada al operador. A veces tiene movimientos oculares que pueden ser interpretados incluso como puede comunicarse a través de los movimientos oculares.
El mutismo akinético también es otra forma. Fíjense que combina dos terminologías que van un poco de la mano. Mutismo, por un lado, no puede expresar nada en forma de palabra hablada, y akinético no puede moverse. Es un síndrome que se ve en trastornos psiquiátricos severos, pero también los vemos a veces en complicaciones quirúrgicas, muchas veces de fosa posterior o a veces de hidrocefalia. Yo no sé si alguna vez tuviste uno, Pato. Sí, tuve uno, mira, el otro día, el viernes, yo tuve mucho mutismo. Vos sabés que una frontal, el lóbulo frontal, el polo frontal, es terrible el mutismo akinético que te da. Tuve uno, el viernes operamos un tumor con Camilo, operamos un tumor, un glioma de bajo grado que era bien polar frontal, o sea, parecía un glioma de bajo grado, hicimos la biopsia, pero o sea, hicimos una resección anatómica. Y la paciente que ya tenía algún trastorno demencial crónico, cuando salió hablando todo, la fui a ver a las 5 horas y tenía un mutismo akinético terrible. O sea, vos lo mirás, está despierta, te mira y no te responde nada. O sea, parece, pero tiene una expresión en la cara, parecería como que te está forreando, ¿entendés? Como una indiferencia es la palabra. El gesto de indiferencia es terrible y me pasó... ¿No existe la posibilidad de que te estuviera forreando de verdad? No, porque cuando resolvió el edema a las 48 horas empezó a conectarse cada vez más. Me pasó, tuve varios. El año pasado tuvimos otra, por ejemplo, con también un paciente donde se hizo como si fuese una trombosis de la porción anterior del seno, que generalmente no tendrá que tener grandes síntomas, pero bueno, hizo una hemorragia bilateral de ambos polos frontales y también terrible mutismo akinético. Estos cuadros generalmente fueron cediendo a medida que se fueron desinflamando. Y después me pasó a ver en el hospital meningiomas que empiezan, como viste, los famosos meningiomas surcoolfatorios, o sea, son meningiomas muy frontales que empiezan... a ver, el paciente, empieza como dice Facu, empieza por ahí con una demencia, con alguna cuestión progresiva y después termina con un mutismo akinético. Pero agudos y sangrados bien frontal es impresionante porque ese paciente está despierto, o sea, está vigil, pero está completamente vigil, pero completamente indiferente, o sea, no es que está apático y te contesta así, no, o sea, está vigil y completamente indiferente. Y síndrome de cautiverio me pasó con mi abuela. Mi abuela hizo un síndrome del cautiverio, es durísimo, porque como dice Facu, está cautiverio, está encerrado en su cuerpo, es como dice el nombre, o sea, y ella sé que los pares altos los tenía sanos, entonces a través de los ojos y el pestaneo lográbamos comunicar algo, pero tuvimos horas hasta que nos dimos cuenta, pensamos que estaba totalmente desconectada, y bueno, eso generalmente una ACV de tronco, obviamente después la ACV, cuando se empezó a inflamar la zona de penumbra, eso, la terminó durmiendo, bueno, 80 y pico de años no lo resistió y por suerte se murió, porque realmente quedar con un síndrome de cautiverio me parece, debe ser la cosa más terrible que hay, porque es como dice Facu, o sea, tiene todas las referencias, el paciente siente dolor, siente que le habla, siente que lo pellizca todo, y no tiene forma de expresarse, es terrible. Y bueno, después los otros, coma psicógeno todavía no. No, coma psicógeno hemos visto, yo he visto varios comas psicógenos. He visto varios comas psicógenos que ni siquiera respondían ante viste que vos tenés que explicar estímulos dolorosos para... Sí. Bueno, nada, pero nada. Coma no, convulsiones y un montón, viste, tipo así como que dice conversiva. Coma no, por ahí tanto no. Vos sabés que incluso he visto, pero a ver, tomografía, resonancia para ver si no era un cautiverio, porque obviamente el coma psicógeno no tenía alteración en la oxigenación, pero una frecuencia cardíaca bajísima, una frecuencia respiratoria bajísima y cero estímulo, no había posibilidad de entrarle. Descarte, totalmente. Sí, todo lo que es psicógeno va siempre a descarte porque a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir, seguro que es psicógeno. Sí, en algún momento algún indicio te da, yo en las convulsiones que he visto en algún momento es como que te da algún indicio, te hace ruido que no. Siempre empezás posteriores, que no se mueve como una tónico clónica. Sí, te da algún tipo de... Sí, pero
Decime. Depende, el síndrome de cautiverio, si tiene los pares altos conservados, sí. Sobre todo el tercero. Vos acordate que el motor ocular común, que es el tercero, es un par relativamente alto. Y los hace de tronco inferior, lo suelen respetar. Entonces el paciente, además de poder dirigir la mirada, es la única forma de comunicación que le queda. Fíjense esto, que es el segundo apartado de esta diapo, que es la analítica de sangre. ¿Por qué puso esto acá? Porque ya empezamos a entrar en, ya lo tenemos estable al paciente, tenemos que pensar en las causas estas de pseudocoma, pensar, por lo menos. No digo que eso vaya a cambiar absolutamente nada de nuestro accionar, porque como les decía antes, los comas psicógenos son comas de descarte, y el mutismo aquinético y los síndromes de cautiverio son infinitamente infrecuentes comparado con las otras causas de deterioro del sensorio. Pero acá empieza a aparecer algo muy importante, que es empezar a poner en marcha ciertos estudios diagnósticos de la etiología del coma. Fíjense que empiezan a aparecer el laboratorio. ¿Bien? Empieza a aparecer el laboratorio, tanto sea de sangre como de orina, un electro y una placa de tórax. Volvemos otra vez a lo mismo, es el paciente en el cual no sabemos absolutamente nada. Entonces, ponemos todo esto en marcha para poder obtener algo de información. Esto va a correr por separado y nosotros vamos a tener que empezar a pensar en cuál es la causa probable del paciente. Generalmente, como les decía al principio, el paciente en coma o las causas de coma se pueden dividir fundamentalmente en dos, en coma estructural y comas metabólicos, o deterioros del sensorio de origen estructural y origen metabólico. Si van a ver a las causas de coma estructural, muchas de ellas las estuvimos viendo durante estos encuentros que hemos tenido. Trauma, hemorragia intracraniana con todas las vertientes, las lesiones ocupantes de espacios cerebrales, ya sean tumores o sean abscesos, los cuadros encefalíticos avanzados, y un apartado muy poco común, pero que puede suceder, que son los estatus epilépticos no convulsivos, que básicamente es una persona que está en estado epiléptico, o sea, tiene unas descargas epilépticas constantes, pero no exterioriza. O sea, a ver, una convulsión tónico-clónica generalizada se convierte en estatus cuando después de cierto tiempo no cede. Bueno, hay pacientes epilépticos que puede ceder la manifestación externa de la actividad eléctrica, como los movimientos, pero a nivel cerebral pueden seguir descargando sin que lo sepamos. Entonces ese es el paciente que puede manifestarse como un coma, porque el paciente está dormido completamente, no tiene una manifestación de movimientos que nos sugiera una convulsión, pero sin embargo está sufriendo un estatus no convulsivo. ¿No son frecuentes? No, la verdad que no son frecuentes, pero están dentro de las causas de coma estructural. Fíjense que un poco acá volvemos a lo que motivó esta clase, esta charla, que es cuando estábamos hablando de hemorragias intracraneanas, más específicamente en el último encuentro que lo dio Pato sobre hemorragia subaracnoidea, nosotros le planteábamos un tipo de paciente, y este tipo de pacientes también son pacientes que pueden tener una hemorragia intracraneana. Pero el abordaje del paciente con un deterioro del sensorio, del cual no tenemos idea de la causa, no pasa por el cajón o por el rótulo del abordaje de la hemorragia intracraneana. Pasa por el rótulo del paciente con deterioro del sensorio, para el cual nosotros no tenemos una causa asignada, que es este. Es decir, cuando vimos hemorragia subaracnoidea, cuando Pato dio la excelente clase de hemorragia subaracnoidea, les nombró una serie de manifestaciones clínicas, las formas de presentación, y insistió en algo que insiste mucho y tiene razón, que es el paciente no va a venir con un cartel que diga hola, tengo un aneurisma roto, hola, tengo un hematoma intraparenquimatoso, hola, tengo un hematoma subdural. Va a venir con un cuadro que puede ser o focal o difuso, y el máximo de los cuadros difusos son los cuadros de coma. O sea que los traumatismos de cráneo, las hemorragias intracraneanas, básicamente todo lo que estuvimos viendo en los últimos encuentros se pueden presentar como un paciente en coma. Entonces, obviamente, el abordaje nuestro
para tratar de diagnosticarlo a estas como causa de coma es según lo que sospechemos. Una imagen cerebral según la que sospechemos. Si estamos hablando de tomografía, hemorragia, tumor, vamos a ir por una tomografía, que es más rápido y más eficiente. Lamentablemente la tomografía para encefalitis no tiene buena sensibilidad, entonces quizás en cuanto a imágenes vayamos con resonancia. Los estados no convulsivos no dependen de las imágenes, sino dependen de la electroencefalografía, y obviamente la encefalitis necesitamos meter una aguja y encontrar un líquido cefalorraquídeo alterado para ir por ese lado. Para completar el cuadro, porque las encefalitis y algunos abscesos cerebrales suelen cursar con fiebre. Los tumores, si tenemos posibilidad de acceder a algún familiar, son de presentación más insidiosa. Y bueno, los estatus no convulsivos, hay generalmente el antecedente de una convulsión. Entonces, fíjense cómo la gran mayoría de los pacientes que estuvimos viendo anteriormente en los últimos encuentros pueden entrar también en esta charla de paciente en coma, pero ya en un deterioro muchísimo más avanzado. ¿Qué pasa si lo que suponemos es una causa de coma metabólico? Y el tratamiento específico es según la causa. Lamentablemente tenemos que atacar específicamente la causa del trastorno metabólico, ya sea hiperglicemia, función tiroidea alterada, función renal alterada, función respiratoria alterada, y de ahí vamos a depender un poco de los resultados en el laboratorio que hicimos antes, cuando apenas terminamos de compensar al paciente. Por eso les decía de que es importante de que apenas termina la compensación del paciente, empieza la otra parte que es la del diagnóstico etiológico. Entonces, si sacaron ese laboratorio en ese momento, ya para este momento van a tener la posibilidad de contar con algunos resultados que los va a orientar. Facu, perdón, una cosa que me parece interesante, que vos antes pusiste, bueno, el coma metabólico, el coma estructural, todo. Ya sea, vale para lo que sea, coma o deterioro del sensorio, ¿viste? O sea, que no llega a estar el paciente en coma, sino que tenga un deterioro del sensorio, o sea, la causa tanto estructural como la causa metabólica. Sobre todo, qué importante, cuando hablábamos la otra vez que hablamos del coma o de la urgencia neurológica, no neurológica, o del deterioro no neurológico, o sea, ¿a qué me refiero yo? A la hiponatremia, a la deshidratación, al paciente añoso con una infección urinaria, o sea, a las causas recontra, muy frecuente que van a ver ustedes en las guardias, van a ver un montón de pacientes con deterioro de sensorio, pero un montón de pacientes, sobre todo añosos, que en realidad están hiponatrémicos, están deshidratados. Aparte es impresionante, por ejemplo, el abuelo le pone un suero y pasa a estar en coma a despertarse y sentarse, se sienta a hablar en la cama, ¿me entienden? O sea, es muy importante lo que dijo Facu. ¿Por qué no ser metódico? Por el hecho de no saltear, causas, no saltear cuestiones. O sea, el ABC para todo, el laboratorio para todos, ¿me entienden lo que les digo? El ABC y un laboratorio para todos, eso grábense todo. La presión se le toma a todos los pacientes, la frecuencia cardíaca se le toman a todos, hoy la oxemia se le toma a todos, hoy un laboratorio se le pide a todos los pacientes, ¿me entienden? Después, si tiene un hematoma, si tiene una contusión, si tiene alguna otra cuestión que es una cuestión de coma anterior estructural porque tiene un tumor del cerebro, que es lo más raro que van a ver en la guardia, lo más frecuente que van a ver ustedes van a ser abuelos deshidratados, con hiponatremia, infecciones urinarias, pero es fundamental eso. ¿Por qué le digo esto? Porque, bueno, Facu, vos que hiciste mucha guardia acá en el hospital lo sabes muy bien. O sea, llamar al especialista, al neurólogo, neurocirujano, lo que sea que esté de guardia, por un deterioro de sensorio, que vos después no miró en el laboratorio, está hipocalémico, hiponatrémico, hipoglicémico, hipotenso, sabés que es lo más común de todo. Creo que es por ahí gastar mucho recurso. O sea, le quiere hacer la tomografía y bueno, si no encuentra otra causa, sí. Pero hacer una tomografía y no haber hecho un laboratorio, eso es lo que no puede pasar, ¿me entienden? Pedir una tomografía de cráneo y no pedir un laboratorio. No sé si estás de acuerdo conmigo, Facu, con eso. Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que por eso les decía que hay que cubrir la mayor cantidad de ángulos posibles en este tipo de pacientes en los cuales no tenemos información. Entonces, poner en marcha ciertas cuestiones que uno sabe que van a tardar, como un laboratorio, quizá tiene que estar antes que empezar a pedir estudios por imágenes que tienen, si ustedes están en un centro donde cuentan con tomógrafo, tienen una tardanza menor.
Pero creo que lo que dice Pato es así, es uno cuando está hablando de un paciente en coma, está hablando de un paciente en el cual no tiene ningún tipo de información de qué es lo que lo está deteriorando. Y si recuerdan al principio, cuando hablábamos de las causas de los deterioros del sensorio, hay absolutamente todo. Básicamente, cualquier función orgánica llevada al límite puede generar un deterioro del sensorio. Fíjense que cuando estábamos hablando, hablábamos de deterioros del sensorio de origen renales, de origen a nivel de lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, a nivel de lo que es el aparato respiratorio. Todos van a encontrar en un extremo, van a encontrar que causan deterioro del sensorio. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que, si no tenemos información de ningún tipo, empezar a cubrir esos huecos. Básicamente para concluir ya la presentación, fíjense que volvemos un poco a lo mismo. Lo principal es estabilizar al paciente, nunca pasar por alto ese ABC, es decir, siempre la vía aérea, la respiración y la circulación como prioridades en un paciente que tiene un deterioro del sensorio. Les puede pasar de que lo empiezan a revisar para poder ver el estado de la vía aérea, de la circulación y de la respiración, y el paciente no está tan deteriorado como para merecer alguna intervención. A lo mejor es un paciente que no tiene por qué comerse un tubo, pero tiene que ser prioridad que ustedes por lo menos lo tomen en cuenta. La segunda, que es un poco lo que estuvimos hablando antes de que vinieras, Pato, es la necesidad de manejar la escala de coma de Glasgow y entender qué es lo que se trata de transmitir cuando uno está transmitiendo un valor numérico, y que es muchísimo más efectivo un número. Pato, no, está bien, te escuché toda esa parte, la escuché la parte numérica, me pareció fantástico, que es lo que hablamos siempre, pero dale, termina la idea, perdón. No, lo que les decía es más fácil transmitir un número que transmitir un concepto. Totalmente, aparte cuando hablas de estupor, esa parte escuché, a ver, a mí me llama y me dice, tengo un paciente estuporoso, tengo un paciente obnubilado, tengo un paciente confuso, viste que hay, no, a ver, sí. ¿Hasta dónde está estuporoso, hasta dónde obnubilado? Me parece bárbaro. Nunca sabés si están hablando el mismo idioma o no. No sabés que realmente, viste, yo qué sé, a ver, para mí, un paciente está borracho, está estuporoso, está obnubilado, está confuso, está todo, ¿me entendés? El Glasgow está bueno, por lo que vos decís, es más fácil transmitirlo, y tampoco hay que también saberlo a la perfección, o sea, si el lugar está, tiene 8, tiene 7 o tiene 9, sabemos que es un paciente que tiene un deterioro importante, que le van a empezar a fallar los reflejos del glutorio y que se va a aspirar y te va a hacer una neumonía que probablemente lo tenga que intubar, un paciente tenga 7, 8, 9. Lo importante creo que es saber si estamos hablando de un paciente 15 en 15, un paciente que no responde a nada o un paciente que está ahí con respuesta. Hay una cosa de eso, ya que estás, que nombro raro. La gente el Hospital Ramos Mejía Morcillo tiene un servicio de neurología que es gigante, que tiene todos los especialistas, que es como si fuese la madre de la neurología de alguna manera de Argentina. Salen los capos de neuro de cada especialidad, han salido ahí. Después a la Flenia, el italiano, todos lados. Y ellos dan una clase que a mí siempre me pareció muy interesante, dan un curso de urgencia de neurología, y cuando hablan de sensorio y coma, que critican todo esto de estuporoso, todo lo mismo que dijiste vos, Facu, estupor, confuso, obnubilado, que un desastre. Ellos simplifican muchas veces en esto, en decir, primero que nada, a definir, cuando llames y hables con el especialista, decirle si el paciente está despierto o está dormido. Son dos cosas que hay que saber. Ellos hablan si está dormido en coma o si está alerta, si un paciente alerta, o sea, que vos le hablás y te contesta. Y después meten un grado intermedio que hablan de alertable. ¿Alertable qué? ¿Al estímulo verbal o al estímulo doloroso? ¿Me entendés? O sea, a lo que nosotros llamamos tendencia al sueño cuando evolucionamos. O sea, saber si el paciente está completamente lúcido y vigil, saber si está dormido y no responde a nada, o saber si tiene una tendencia al sueño que se despierta al estímulo doloroso o al estímulo, que es un poco lo que vos dijiste que tiene que ver con el Glasgow. Por eso está bueno el tema de las puntuaciones. El apartado ocular de la escala de coma. El apartado, yo creo que me parece que saber por lo menos grosero, creo que es fundamental manejar ese idioma. Sí, totalmente. Bueno, ya les puede pasar. Anécdota tenés. Les puede pasar. Les puede pasar. O la otra que ni Glasgow tiene. No, sí.
No, a mí, mirá, me pasó haciendo guardia, una vez le pregunté qué Glasgow tenía, traía un paciente afuera no me acuerdo de Entre Ríos, no me acuerdo de qué pueblo era, yo recién arrancaba, viste, pendejo, 24 años haciendo guardia, la médica grande. Me dice, no, nene, no entendés nada, vos estamos derivando el paciente porque no tenemos la tecnología para saber eso. No, eso pero bueno, básicamente es lo que dijo Facu, tratar de hablar el mismo idioma, ¿sí? Con respecto el Glasgow me parece que está bueno, aparte hoy con los teléfonos es muy fácil, ¿me entendés? Porque no tenés que ni saberlo de memoria, ponés escala de Glasgow y te fijás. Hoy puedes tener todo, no tenés que andar más con la agendita en el bolsillo, no tenés que andar con nada. Pero bueno, Facu, terminá que te interrumpí. No, me estaba poniendo a pensar qué pasa si te acaba la batería. Cerrá la guardia, poné un parripollo. Y traten de tener siempre un cargador y tener el teléfono cargado. Sobre todo cuando arranquen la guardia, yo no me arriesgaría a quedarme sin teléfono o la agenda o algo. Sí, bueno, y el punto final era remarcar de vuelta esto, que una vez que hayan estabilizado al paciente, inmediatamente después, si el paciente no revirtió el deterioro del sensorio, empezar con lo que es el diagnóstico etiológico. Es prácticamente una cosa lleva a la otra y, como decía Pato, muchas veces están solapadas porque vos tenés un tiempo de latencia desde que te dice el laboratorio hasta que te lo entregan, si sospechás una causa metabólica o si no tenés ni idea qué está sucediendo y querés descartar una causa metabólica, quizá ese laboratorio sea lo primero que se tenga que solicitar. Pero siempre está esta prioridad, estabilización y después diagnóstico etiológico. Bueno, los escuchamos un poco a ustedes, a ver si tienen alguna anécdota que quieran compartir, alguna experiencia, alguna duda, algo que les haya quedado. Bueno, estamos bien. No, sí, una consulta que me quedó. Del síndrome del cautiverio, ¿puede estar causado por alguna droga, fármaco o algo más? ¿O no? No recuerdo, Pato, ¿vos tenés idea? Si hay en realidad no, es bien, generalmente lo que lo causa, yo tengo entendido que es primero que es muy poco frecuente, a veces llega a ser más anecdotario que otra cosa, es más. Pato, ¿no había bloqueantes neuromusculares selectivos periféricos? Claro, pero no te va a dar por definición un cautiverio en realidad, puede haber una falta sí, o sea, por bloqueante o intoxicaciones, pero no te va a dar un cautiverio. Es más, no había unos indios en el Goodman and Shillman que tiraban con curare, que agarraban los dardos con curare y te tiraban con unos dardos con curare para cazar a las presas. Está bien, claro, bueno, pero eso también tiene riesgo pero tiene todas, me parece paro que tiene paro respiratorio. Claro, paro respiratorio, músculo respiratorio, todo eso, ese es el tema. Pero así como definición, síndrome en realidad es mucho más complejo, o sea, es para saber que existe y es un pseudocoma, porque hay una cuestión que se llama, que es el fascículo internuclear, en realidad, que une en realidad, es lo que une los núcleos, sobre todo los núcleos del tercero y algunos núcleos motores parasimpáticos del tronco, que es hay un síndrome, viste, que es el del fascículo internuclear, que para definirlo como síndrome del cautiverio tiene que tener el síndrome, el fascículo internuclear. El fascículo internuclear que está en el tronco es el que permite dar el signo, el consensual, que es cuando usted ilumina en una pupila, viste, se dilata la otra cuando la tapan. Bueno, esa conexión que está intertronco, en teoría tiene que estar presente para definirlo con síndrome del cautiverio. Por eso le digo, no se hagan, es muy raro que le llegue un síndrome de cautiverio, y si le llegan también hay altísimas chances que quizás hasta no lo puedan llegar a diagnosticar, o sea, lo tomen como un paciente con una CBE que está con un deterioro sensorio hasta que vea un especialista. No sé qué pensás vos, Facu, pero es muy difícil. Son esos síntomas que son interesantes, pero la baja frecuencia hace de que... Por suerte. Que uno se quede siempre con la teoría dando vueltas hasta que ve uno, pero te puede llevar 10 años uno.
yo creo que el concepto de lo más importante es lo que dijo Facu, es poder definir cuando hablen qué idioma para transmitir cómo está el paciente y ser metódicos en cuanto al manejo del paciente, eso para todo, no para esto, para todo, ¿sí? El ABC en todo, ese ABC tiene que estar en todo, tomar la presión de los pacientes tiene que estar en todo y pedir, ser metódico en eso, pedir el laboratorio, después pedir la imagen, porque uno lo que ve por ahí de este lado es los errores que uno, que ya pasó, cometió, en la guardia, en la desesperación que entra un paciente que no responde, está en coma y lo primero que pensaba es hacer una tomografía para ver a ver qué tiene adentro de la cabeza que no lo deja despertar al paciente, ¿me entendés? Y quizá no le tomaron la presión y tiene 6,4 de presión, ¿me entendés? Tiene la presión abajo, no le llega la sangre al cerebro de lo hipotenso que está. O sea, lo básico. Yo tenía un jefe mío que decía que el sentido común era el menos común de los sentidos. Y les puedo asegurar que a veces en la guardia, con urgencia, cansado y todo eso, pasan estos errores. Entonces, si uno es metódico, tiene chance de disminuir estos errores, pero bueno, no sé Facu, si vos... No, estaba justo contestándole a Andrea, que Andrea Pendino pone, entonces, como para resumir, nos llega un paciente en coma, lo primero que hacemos es el ABC, después la escala de coma de Glasgow y por último llegar al diagnóstico etiológico con laboratorios, imágenes, etc. Sí, es un buen resumen. Hay algunas cuestiones intermedias que vimos, que son las administraciones de fármacos específicos, como la naloxona, el flumacenilo, la tiamina. Hay algunas cuestiones que el ABC en sí se hace también y uno va recabando información y es capaz de juntar el Glasgow a medida que va haciendo el ABC. Pero sí, la prioridad básicamente es esa. Lo que nos tiene que quedar en la cabeza es que estabilizar al paciente es infinitamente más importante que saber si tiene una pupila de mesencéfalo o si tiene una respiración de Cheyne-Stokes o si tiene... esas disquisiciones semiológicas se dejan para un tiempo posterior. Eso es lo más importante. Las guías estas están disponibles, son las guías... hay un montón de guías. Estas guías son a ver si encuentro el link y yo se los paso. Son de la revista Medicine, son guías españolas. A ver si les puedo pasar el link. Un segundito. Sí. No, el mutismo akinético generalmente te lo va a dar en agudo cuando usted va en un mutismo akinético. A ver, te quise decir que es bastante más complejo lo que es el síndrome del cautiverio. El mutismo akinético es como dijo Facu, igual, en agudo, en una urgencia, ustedes un mutismo akinético, si lo ven, lo van a ver probablemente por alguna lesión frontal aguda, un hematoma frontal o algo que sangró a nivel frontal, que es... que en realidad lo que te va a dejar duda es si el tipo es un psiquiátrico y está haciendo una crisis psicógena o realmente tiene un hematoma frontal y te mira así y vos le hablás y no te contesta porque tiene un hematoma frontal. A ver, lo importante, igual llegamos, a ver, más allá de la causa, está muy bueno lo que dice Facu, porque vos tenés ese paciente y a vos te va a tener ese paciente, ¿qué va a hacer? Primero le toman los signos vitales, te asegurás que el tipo esté respirando bien, que tenga buena circulación, todo. Le vas a pedir un laboratorio para descartar que no tenga alguna cuestión metabólica que le pueda estar, si podés interrogar a algún familiar o a alguien para ver si consumió alguna droga, es muy importante, y después le vas a pedir una tomografía. Si le pediste la tomografía y ya viste la lesión frontal, ya estás llegando de alguna manera al diagnóstico, ¿me entendés lo que te digo? Ahora, si le pediste, si es algo agudo, si es un mutismo akinético agudo, algo a nivel frontal puede llegar a ver. Y si no, bueno, ya después ya empezás a pedir estudios más profundos. Pero lo importante es, lo que dijo Facu, está bueno eso, ser metódico, ¿entendés? O sea, ser práctico, ser metódico. O sea, encontrar un tipo tirado en la calle y está en coma, pero tiene una botella de whisky abajo del brazo y, viste, no le va a hacer naloxona, ¿me entendés? Abrigalo, ponele un suero, ¿me entendés? Hacele tiamina, hacele un glucosado y asegurate, poner una cálula de mayo, asegurate que no se aspire porque capaz que está tan en pedo, ¿me entendés? Que no tiene más reflejo. Y generalmente si tenés la posibilidad, primero la tiamina y después el glucosado. A veces no sé si tendrán tiamina en todos los el banana bag. Pero ¿me entienden lo que le digo? Es
no se desesperen cuando vean el paciente en coma, porque lo primero que van a está en coma, ¿qué estás? A ver qué tiene, no sé qué, no, pará, está en coma, vos estás en una ambulancia, vos lo encontrás, y qué va, mucho no podés hacer, asegurarle la vía aérea, ¿me entendés? Asegurarle la vía aérea, por ahí no lo podés intubar, pero por ahí le podés poner una canulita de mayo, ponerle leche a la cabeza, voltear. Ahí respondiste la pregunta de Yelén. Vos sabés que yo justo estaba por decir eso. Si no saben intubar o no tienen cancha o el lugar es un lugar de porquería porque hay mala luz, porque no tenés cómo posicionarlo y demás, cánula de mayo, ambú y cargar algún lugar donde se pueda, porque la intubación frustra, es muchísimo peor para el paciente que poner una cánula de mayo. O sea, largarse a intubar y pifiarla, terrible. Claro, perfecto, eso es fundamental eso, porque a veces el tubo lo metés en el esófago, no viviste bien, pensás que está bien intubado, lo oxigenás mal y lo terminás reventando vos, tenés cuidado. Entonces, tenés que estar muy seguro y tener experiencia. Cánula de mayo y lo bolsean, ¿sí? Y bueno, y traten de mantener una buena presión, si van con un enfermero o alguien, se les puede poner una vía por ahí para mantener una buena, por lo menos, a ver, no sé si le vas a hacer adrenalina, pero por lo menos lo tenés bien hidratado, ¿me entendés? Te colgás del suero, lo expandís, ¿entendés? Hacés cuestiones básicas, ¿me entendés? El tipo tenso, lo expandí, le pasó un suero a chorro, lo tratás de semisentar, ¿me entendés? O sea, no embotarse, ¿sí? Ustedes acuérdense que ahora lo académico, como dijo Facu, qué pupila tiene, qué respiración, che, esto de tronco, esto será Kumaul, esto no sé qué, eso déjenlo para una charla, para un ateneo. Ahora ustedes tienen que... porque por ahí estás solo con un camillero y con un ambulanciero, y entonces, para no congelarse, si está lo básico, ¿me entendés? Saben que tienen que asegurar la oxigenación y tener una buena presión, o sea, que la sangre llegue al cerebro y que llegue oxigenada. Eso, asegúrense eso. Lo cargan y después la guardia, tranquilo, la puerta cerrada, ve lo que hacen, ¿sí? Es fundamental. Una aclaración de la canulita de mayo. Asegúrense de que esté lo suficientemente deteriorado como para tolerarla. Miren que la cánula de mayo no es algo que le puedas poner a una persona que está consciente. No, totalmente. Si no, viste, uno piensa que está medio bobo el paciente, va a la cánula y es terrible. Es terrible. En la urgencia uno se embota, y más cuando está, como dice Facu, alguna vez tenemos una clase de anécdotas. Yo me formé en Buenos Aires, en el Pirobano, un hospital tiene una guardia muy grande, agarra toda la zona norte de Capital Federal, che, guardia mucho tiempo ahí, y cuando yo justo entré al año siguiente al toque, que fue lo de Cromañón, todo el quilombo, y las anécdotas del embotamiento de lo que fue Cromañón, cuando uno lo escucha, caían al hospital, los mismos médicos te cuentan, no sabían a quién subir en la ambulancia, no sabían si subir al que estaba tirado muerto, capaz que subían un muerto en lugar de subir un tipo que necesitaba oxígeno, ¿me entendés? O sea, han subido tipo, tenés médico de todo, subieron a uno que cuando se bajó estaba bárbaro el tipo, y le decía, usted que no sabían qué le había pasado, el tipo estaba mirando en la calle, lo metieron de prepo y lo subieron a la ambulancia. A ver, ahí, ante la urgencia, ante un accidente, ante todo, por ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Metódico. Hay que tratar de... Lo ideal sería hacer simulacro, eso sería lo ideal. Lo ideal sería hacer simulacro, lo ideal sería tener una formación. A veces no tenemos la posibilidad de decir, bueno, los primeros 6 meses salgo con un tipo que la tiene recontra clara y voy al lado del tipo. Bueno, pero a veces no tenés esa posibilidad. Eso. Sí, pero... Se termina tan rápido el sentido común. Mira, lo que dice Pato es cierto. Yo cuando apenas me recibí empecé a hacer guardias en Capitán Sarmiento, un pueblo de provincia de Buenos Aires que quedaba acá 4 o 5 horas. En un festival folclórico que fui a cubrir, en el medio de la arena del festival folclórico, todo embarrado porque era festival folclórico de Doma, una señora de 70 años mete un edema agudo de pulmón y empieza que no puede respirar, que no puede respirar, que no puede respirar. Bueno, se hace un lugar, vamos con el equipo de emergencias, le meto una vía, empiezo a pasarle suero para poder pasar las drogas, qué sé yo, y digo, bueno, vamos, mientras van las drogas, vamos cargándola. No sé, o sea, vino a ayudar tanta gente, vinieron a ayudar los bomberos, todo el mundo, que parecía el show de Benny Hill, más o menos. Venían
Agarraron los bomberos, la agarraron a la señora con la tabla de extricación, la sacaron del lugar, yo atrás con el suero, la metieron dentro arriba de la camilla, la cargaron en la ambulancia, se subieron todos los bomberos arriba, me dejaron a mí afuera y arrancaron con la ambulancia. A los 5 metros se dan cuenta que yo no estaba, frenaron, abrieron la puerta, bajaron un bombero y me subieron a mí. No, sí, tenés. Y acá cuando hagan ambulancia, acá se dan cuenta. Y después tenés lo otro, la gente a veces tarda la ambulancia y se pone loca, entonces llegás y te empieza a putear. Voy a decirte lo que pasa, tenés 220 monos puteándote, ¿me entendés? Así que, o sea, tenés un tipo tirado en la calle, capaz que con la cabeza sangrando, 20 monos puteándote. Por eso, es lo que dice Facu. A veces es rápido, inmovilicen al paciente, tabla, ponerle una cánula, bolsealo si lo ven inconsciente, subirlo a la ambulancia y tenés que salir. Cuando vos estás en una guardia de un sanatorio céntrico, si tenés posibilidad de hacer casi, va a ser mucho más fácil, porque probablemente va a haber 80 pacientes y te van a venir todo con dolor de garganta y va a haber angina. Cuando vos, a medida que te va alejando y te metes en otros lugares, va cambiando la complejidad de la guardia. Pero sepan, sí, esto que les sirva porque yo por lo menos lo aprendí en la residencia y me parece que es fundamental el tema de tratar de ser metódico, baja mucho la posibilidad, está demostrado, o sea, hoy una cosa que se llama calidad en salud y se sabe que ser metódico, o sea, baja mucho el error, lo que se llama error médico, que existe y es altísimo la tasa de error médico. Bueno, gente, ha sido un placer, como siempre, gracias por aguantarnos estas casi 2 horas, no, hora y media, estuvimos mejor hoy. Así que bueno, esta definitivamente es el último encuentro, la mejor de las suertes, como les decíamos antes, no nos cabe duda que lo van a hacer fantástico, así que bueno, para cualquier cosa ya saben cómo contactarnos, está el especial de Navidad de Paciente en Coma, que armamos con Patricio, así que bueno, que tengan felices fiestas, cuídense, que a pesar de lo que se diga, el COVID está todavía ahí, así que bueno, felicidades a todos. Pato, cuídate vos también. Nos vemos, dale, gente. Buen año y buenas fiestas. Gracias. Gracias.